Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Laicos en Camino, este podcast creado para todos los laicos y todos los que queremos caminar con Cristo y en la iglesia. Sean todos bienvenidos, les invitamos como siempre que se vayan por un tecito, un cafecito, porque vamos a aprender mucho y va a ser muy importante para nuestra vida. Pues mi nombre es Reina, como ustedes ya lo saben, y mi hermano Luis Díaz. Bienvenidos sean todos ustedes. Hoy vamos a continuar hablando de la sinodalidad. ¿Qué es? ¿Para qué me sirve? En mi familia, ¿para qué me sirve la sinodalidad? Sí, vamos a hablar abiertamente y claramente de lo que es y en qué ámbitos se aplica la sinodalidad. Exacto, continuando como la semana pasada, viendo un panorama un poquito más amplio, amiga Reina, de dónde viene esta palabra, y vamos a tratar de explicarlo pues sencillo, ¿verdad? Sencillo, simple y bueno. La palabra en griego sin significa juntos. Y odos, camino, no es un concepto nuevo. Esto describe algo que la iglesia ha vivido desde el principio. Este es un primer gran ejemplo donde la Biblia en el Concilio de Jerusalén, en Hechos 15, fíjate lo que nos dice, amiga Reina, donde los apóstoles y los primeros discípulos se reunieron a discernir juntos una toma dividida a la comunidad. Sí recuerdo, hermano, que en esta cita bíblica fue el primer concilio de la iglesia, correcto, donde Bernabé, Pedro y varios apóstoles se reunieron a platicar, no a discutir, sino a ponerse de acuerdo, ¿verdad? Que, por ejemplo, los que no eran judíos tenían que circuncidarse o no. Entonces, al final de esta reunión, como tú bien nos lo dices, pues se arreglaron y quedaron en que no había necesidad. Con la gracia y con la fe era suficiente para la salvación para ellos, ¿verdad? Claro, con una guía que fue el Espíritu Santo. Exactamente, hermano, sí. A pesar, con este fundamento a lo largo de los siglos, la iglesia siguió reuniéndose en estos concilios y sínodos a la vez, para tomar decisiones muy, muy importantes para una comunidad. Aunque con el tiempo el gobierno se volvió más centralizado. El Concilio Vaticano II, en el año de 1962-1965, una época muy complicada, muy abierta en esos años, ¿no? El área de los hippies, comentábamos, ¿no? Donde explotó una revolución complicada. Pero ya el Vaticano también ya el Espíritu Santo, ¿verdad? Exacto. Ya empezaba, siempre ha iluminado a la iglesia, pero en esos momentos, a través del Papa, hizo una efusión. Por eso el Vaticano II es una gran belleza de dones que nos dio a través del concilio. Mucha gente a veces sí llega a criticarlo, pero si entramos y estudiamos todo lo que nos dio el Vaticano II, es una riqueza. Todavía lo estamos saboreando y viviendo y conociendo, ¿verdad? Mucho, y esto nos dio una entrada. Sí, una entrada. A nosotros los laicos. Sí, cierto. Sí, no solo al clero, ¿verdad? Esto en la vida, en esta misión de la iglesia que tenemos, hoy la participación del laico que tenemos en la liturgia. Y que la misión, a través de esto, la misión de la iglesia es de todos, tanto de laicos, religiosos, sacerdotes, todos caminamos por la misma misión de Cristo. No es de que los sacerdotes solamente tengan la obligación de evangelizar, de llevar la vena nueva, cuando realmente es de todos, ¿verdad, hermano? Exacto. Y regresando al concepto, amiga, lo que es la sinodalidad a través del plan actual hoy en día, nació formalmente en octubre del 2021. ¿Por quién quieres? Porque Francisco. Exacto, por el Papa Francisco abrió este proceso sinodal. Por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, con consultas en parroquias, diócesis
No nomás en Roma, No, ¿dónde crees? El mundo. Todo el mundo, amiga reina. Sí. Esa es la belleza de la sinodalidad, que se abre a la participación de todos. Sabemos que católica quiere decir universal, entonces como el Papa tuvo que pues hacerlo a todo el mundo, universal también la participación de todo el pueblo de Dios, ¿verdad, hermano? Es correcto, amiga. En este camino tuvo 2 asambleas del Sínodo de los Obispos en Roma, 2023 y 2024, y hoy sigue vivo. El Papa León XIV lo ha confirmado y está impulsado sobre una fase de implementación con una gran asamblea eclesial prevista para el octubre 2028. ¿Qué quiere decir, hermano? ¿Que lo van a revisar porque ya está implementado, ¿verdad? ¿O qué se va a hacer? Es como una evaluación, ¿no? Perfecto. Es una evaluación donde cómo se fue forjando, cómo fue evolucionando esto a través del mundo, la sinodalidad. Sí. Pero llegó para quedarse, amiga. Sí, exacto. Eso es lo mejor y lo más bello, ¿verdad? Que nos regala el Espíritu Santo a través de la sinodalidad. Exacto. No es una moda pasajera. Sí. Es una moda que se queda. Que se queda. Sí, es una moción del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, ¿te gustaría hacer una dinámica? Sí, claro que sí. Adelante, estamos todos. Vamos a hacer ejemplos de qué sí es sinodalidad. Sí, para que quede claro. Muy bien, excelente. Y qué no es sinodalidad. Sí, me parece. En nuestros tiempos actuales, como iniciamos el podcast. Sí, claro. Abiertos, algo simple. Sí, directo, claro, ¿verdad? A ver. Sí, muy bien. ¿Tú qué es lo que no es sinodalidad? Es un solo líder, decide todo sin preguntar ni escuchar a nadie más. Eso es lo que no es sinodalidad. No es sinodalidad. Y lo que sí es sinodalidad, escuchar a todos antes de decidir, incluyendo a los más calladitos, los que no hablan, a quienes tienen otra opinión. Eso es sinodalidad, ¿verdad? Y también lo que no es sinodalidad son reuniones donde solo se informa, solo se comunica, pero nunca se pregunta la opinión de los presentes. Exacto, ¿verdad? Y lo que sí es sinodalidad, abrir espacio real para las personas que opinen antes de definir una actividad o un rumbo. Es correcto. Sí. Lo que no es sinodalidad, excluir o ignorar a quienes piensan diferente o incomodan. Sí. Y lo que sí es sinodalidad, buscar la voz de quienes normalmente no son escuchados, por ejemplo, los jóvenes, los adultos mayores, quienes estén alejados de la iglesia, ¿verdad? Es correcto. Lo que no es sinodalidad, decidir por qué siempre se ha hecho así, sin discernir si sigue teniendo sentido. Y lo que sí es sinodalidad, discernir en oración y en comunidad si un cambio sigue siendo el mejor o libertad para cambiarlo. Porque muchas veces se dice, como tú has mencionado, pues siempre se ha hecho así y ni modo. Y no, si se requiere un cambio, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Exacto, decía el padre Daniel, como una norma. Exacto, y no. Hay que aceptar los cambios. Sí, exactamente. Y si es mejor para la comunidad, pues claro, ¿verdad? Por último, lo que no es sinodalidad. Hablar de la gente en vez de hablar con la gente. Exacto. Y lo que sí es sinodalidad, caminar con la gente, acompañarla y, ¿qué creen? Dialogar cara a cara con ella, ¿verdad? Exacto. Tiempos actuales. Sí, tiempos actuales. Entonces, aquí, hermanos,
tenemos clarísimo qué es sinodalidad, qué sí es y qué no es. Ahora vamos a pasar a la sinodalidad en tiempos actuales. La sinodalidad no se queda en teoría y no es un invento del Vaticano. Es una vida real que se puede reconocer o que hace falta en 3 ámbitos muy concretos de nuestra vida diaria. Vale la pena detenerse en cada uno de ellos, ¿verdad, Luis? Es correcto, amiga Reina. Mira, haces hincapié que no es un invento. Sí. Sí, porque pensamos que esa palabra, como no la conocíamos, pues yo creo que la inventó el Papa o la Iglesia, cuando realmente, pues no, eso desde los tiempos de Jesús estaba. Nada más, tal vez esa palabra concreta no, pero el significado y la aplicación sí existía desde tiempos de Jesús, ¿verdad? Es correcto. Y a ver, ahora en la familia. Sí, tú que eres papá de familia, cuéntanos, Luis. En la familia, en lo que es en nuestras actividades, en nuestras rutinas, sí. ¿Dónde podemos ver sinodalidad? En la esposa, sí. Y con nuestros hijos. Hoy nosotros vivimos un reto muy acelerado, con ritmos que a veces no entendemos. Sí, sí, la verdad. Todo apresurado. Sí. Y agendas que casi no se cruzan. A veces los horarios ya están, llegan en la noche y salen en la mañana, y total que a veces poco se ven, ¿verdad? En algunos matrimonios, algunas situaciones, ¿verdad? Llegamos de trabajar y lo que queremos es descansar. Exacto, sí. Queremos que no nos interrumpan ese descanso en la cama, como que viendo la televisión, sí. El celular, exacto. Los mensajes, sí. Redes, sí. Que no suman a mi vida. Exacto. Pero el diálogo, antes de imponer las decisiones importantes, como ejemplo, dialogar cuando en la familia debemos de estar participando todos. Sí, exacto. ¿En dónde? En una mudanza, lo de la escuela, de los niños, que en dónde van, cómo van en calificaciones. Porque puede caer también ahí lo que no es sinodalidad, es de que yo hago lo que yo pienso porque tal vez soy la mamá o el papá, y así se hace sin consultarlo al esposo o a la esposa y a los hijos también, ¿verdad? De una situación. Es correcto. Y también, ¿sabes qué? El dinero. Sí, el dinero que el siempre... dinero, sí, yo voy a gastar sin que se entere mi esposa. Ajá. Pues ya como que estoy siendo individual. Exacto. Y no estoy siendo sinodal con mi esposa, exacto. Con mi cónyuge. Debemos de tener el diálogo. Sí. Para el bien. Incluso expresar, tengo ganas de comprar esto. Bueno, lo podemos planear, no sé, a 2 meses y lo compramos. O sea, de que se puede, pero dialogando, ¿verdad? No tomando decisiones por uno mismo. Es correcto. Mira, también escuchar a nuestros hijos, sí. También dependiendo de la edad. Sí, según la edad que tengan, para el buen entendimiento. Sí, tienen la razón. Mi hijo de 11 años, pues no le voy a hablar como si fuera de 40 años. Exacto. ¿Verdad? Recuperar espacios perdidos en nuestra familia, podemos llegar a un buen fin, ¿eh? Sí. Dándonos cuenta en dónde estamos fallando. Sí. ¿Y sabes dónde? En la hora de la comida. Sí. En la hora de la comida, evitar por lo que son las distracciones, amiga. Sí, exacto. Sí. Teléfonos celulares. Sí. Cada quien con su plato y cada quien con su equipo móvil. Y no darles el tiempo a cada cosa. Por ejemplo, a veces el trabajo lo arrastramos incluso a la hora de comida, y por lo mismo no hay tiempo de dialogar. Entonces, dedicarle cada espacio y hasta ahí se terminó el trabajo y se terminó el trabajo por hoy, pero ahora le doy el tiempo a lo que toca, ¿verdad? Exacto, son momentos de calidad, ¿no? Sí, también recuperar la palabra, a ver si sinodalidad doméstica. Exactamente, amigo, sí. Tal manera donde así podemos también ayudar, aportar, caminar. Sí. Paso a paso con nuestros abuelos. Exacto.
al ritmo de nuestros hijos. Sí. A la conversación y comprensión de tu cónyuge. Sí, sí, es cierto. Fíjate que aquí en mi caso, estábamos platicando antes, soy soltera, entonces en mi caso, pues todas las decisiones las platico conmigo misma y las tomo las decisiones, pues yo solita, ¿verdad? En este ámbito de la vocación a la soltería es diferente, pero hay casos, por ejemplo, que sí se tiene que tomar, por ejemplo, decisiones de hermanos con mi papá. Pues ahí sí, tenemos que dialogar y platicar y quedar en un acuerdo, ¿verdad? Claro. Sí, pero en la familia pues es más como esto que nos dijiste, sinodalidad doméstica es fabulosa, o sea. Pues es para trabajar y darnos cuenta en dónde estamos fallando. Sí. Pero nunca es tarde para recuperarnos. Exacto. Ese diálogo. Sí. Fíjate que siempre el día más maravilloso es hoy porque puedes dejar atrás lo pasado e iniciar hoy. O sea, cada mañana, si abres los ojos y Dios te da ese don de la vida, es para hacerlo otra vez de nuevo. Puedes hacer las cosas de nuevo, hacerlas mejores, con mejor calidad, amando más. Si ayer tomaste malas decisiones, tienes la oportunidad de hoy tomarlas bien. Si ayer, no sé, hiciste algo, pues ahora mejorarlo. O sea, cada despertar de ojos, pues sí, cada día es volver a hacerlo mejor las cosas. Que cada error sea un aprendizaje. Sí, y una oportunidad de hacerlo de nuevo. Exacto. ¿Verdad? Muy bien. Pero hablemos también de otro camino. Sí. Hablamos ya de la familia. ¿Y de la sociedad? ¿Qué opinas, amiga? Fíjate que vivimos un tiempo marcado por la polarización y las redes sociales que muchas veces gritan más de lo que escuchan. Aún así, el llamado a la sinodalidad también habla de la sociedad civil. Aquí nos menciona diálogo social genuino. Es un lugar de recursos que solo busca imponer una postura y descalificar la contraria. Muchas veces, no sé si te ha tocado, que tenemos puntos de vista diferentes en la política. Incluso decimos, no, si tenemos reuniones con la familia, no hables de política porque vamos a salir mal. O sea, no podemos dialogar de las diferencias que tenemos y llegar a un punto de la situación que se está viviendo, por ejemplo, en la política. ¿Por qué? Porque incluso ya mejor nos callamos cuando realmente podemos dialogar, que cada quien esté con el punto de vista que ellos vean conveniente, pero poder dialogar sin llegar a ofender o llegar a incluso retraernos, o sea, limitarnos en poder comunicarnos, ¿verdad? Sí, y ver la manera de dialogar, de un diálogo y no de debate. Exacto, sí. ¿Quién tiene la razón de algo de lo político? No, sí. Platica de lo que preocupa, exacto, de lo que se está haciendo mal para la sociedad. Sí, y que nos afecta a todos. O sea, sí, podríamos hablar de un punto donde a todos nos afecta o a todos nos beneficia, independientemente del partido que sean o del punto de vista que estén, pero poder dialogar. En cambio, casi ahí no estamos capacitados de dialogar en eso, no, ¿verdad? Sino debatir. Sino debatir. Entonces, ya cuando tú no estás pensando como yo, entonces casi creemos que es el enemigo cuando realmente somos hermanos, ¿verdad? Sí. También dar espacio real, no solo simbólico, a quienes suelen quedar fuera de las decisiones, como los migrantes, personas en situación de pobreza, comunidades indígenas, personas con discapacidad. Muchas veces, si hay una persona con discapacidad en la familia, las hacemos un lado, decimos, ay, déjala, no, hay que se entretenga con algo, nosotros vamos a platicar bien a gusto acá, y los hacemos a un lado, incluso los tachamos así como que, ay, no le va a interesar esta plática, y eso está mal, tenemos que incluirlos. O sea, ese es mi punto de vista que tal vez no pueda comprender, pero a veces aprendemos más de ellos. Entonces, incluirlos en las pláticas, no excluirlos, porque mi mentalidad es de que no pueda entender cuando realmente sí lo entendemos, ¿verdad? Es correcto. Mira,
a veces nos acostumbramos a caminar de largo. Sí. Cuando la realidad está ahí. Exacto. Nos ponemos vendas en los ojos, no queremos ver lo que sí está. Sí, exactamente. A veces pensamos que al estirar la mano es pedir. ¿Y por qué no percibir que estirar la mano es que te están pidiendo también ayuda? Sí, fíjate que aunque los escuches. Exactamente. Yo tenía una hermana, la mayor, María Rosa Estela Rodríguez Castro. Ella nació con un problema, que le salían tumores en todo el cuerpo a ella. Ella constantemente estuvo en hospitales y quedó en una silla porque por lo mismo sus piernas, una creció más que la otra, y sus manos se deformaron, pero ella, en las oportunidades que tenía de salir de las operaciones, pues estudiaba primaria abierta, secundaria abierta, universidad, estaba en Harmon Hall, estaba estudiando psicología, y no es por nada, pero era una eminencia mi hermana, o sea, hablaba temas que yo creo que si estuviera todavía viva les encantaría, o sea, ella estuviera aquí y mucho mejor hablando y mucho mejor informada porque le gustaba instruirse mucho en los tiempos que no estaba hospitalizada, porque casi desde niña estuvo hospitalizada, pero era una maravilla, o sea, ella murió y pues no pudimos gustarle a mucha gente porque, o sea, con el dolor y cómo te vas a poner así como que, oigan, más bien la gente que se dio cuenta, pero llegaban personas y personas, sacerdotes, seminaristas, muchos amigos y decíamos, ¿de dónde salió tantas personas? Pues de mi hermana, bendito sea Dios, o sea, agarró, tuvo una sociedad de amigos fraternos que pensaban como ella y pues si la hubiésemos hecho a un lado, lo que nos perderíamos de mi hermana, la verdad. Entonces podemos aprender mucho de estas personas que pensamos que están discapacitadas cuando realmente a veces uno es el discapacitado. Es correcto. Sí. Y pues hay que ser inclusivos, ¿no? Sí, inclusivos. Y yo sé que tal vez nos cueste trabajo a nosotros, los mexicanos, que incluir a las personas. Yo he visto en otros lugares o tal vez en Guanajuato que como que somos un poco cerrados, solo agarrando confianza nos podemos extender un poquito más, pero creo que deberíamos ya de cambiar un poquito la cultura y ser más abiertos, invitar a las personas a la conversación, a la plática, que no estén de acuerdo con nosotros, ¿verdad? Ahí es el reto. Dice aquí, optar por una cultura de encuentro que se acerca y escucha frente a una cultura del descarte o ignorar al que estorba o incomoda. También participación ciudadana real, consultas, mesas vecinales, asambleas comunitarias, en vez de decisiones tomadas siempre desde arriba sin consultar a quienes las viven. Entonces también eso nos invita a la sinodalidad. Es ahí donde el que tiene... Sí, opina y decide. Decide lo mejor para él, no para el problema quien lo vive. Exacto. La pobreza, las necesidades, la falta de muchas cosas en casa. Sí. Hay gente que vive sin luz, amiga. Sí, y todavía, y pensamos que estamos muy modernizados cuando realmente mucha gente vive con tanta necesidad, ¿verdad? El reto de las redes sociales, aprender a escuchar antes de opinar y dialogar sin necesidad de polarizar o humillar al que piensa distinto. Este es súper importantísimo porque cuántas personas a través de redes se les quita su dignidad, se les atropella su dignidad por un chisme, por algo que ni nos consta y como decíamos en otros podcasts, se va pasando la información errónea porque no la sabemos y somos... colaboradores a veces del mal porque estamos pasando y compartiendo una información que no me consta, ¿verdad? Descomponemos la información. Exacto.
Entonces, pues aquí la sinodalidad nos invita a tener ese encuentro con los jóvenes, con los adultos mayores que a veces decimos, ay no, ya va a empezar mi mamá, mi papá, mi abuelito, ay, pues sí, con ellos hay mucha riqueza en ellos, con los vecinos, en la comunidad, bueno, podemos enriquecernos muchísimo, ¿verdad? El siguiente punto, bueno, pues ya lo abriste, lo que ahora es la iglesia, donde podemos también ir continuando la sinodalidad en este ámbito. Sí, muy importante. Sí. Nuestros guías, sacerdotes, los consejos pastorales, parroquiales y diocesanos, donde los laicos, religiosos, sacerdotes reflexionen, deciden juntos un rumbo pastoral, como el que ya conocemos en nuestra propia Sí, que es una iglesia. Riqueza. Aquí en Santa Teresita, mis respetos a los misioneros del Espíritu Santo y a todos los integrantes aquí del consejo y de todos los grupos, la verdad. Aquí sí hay sinodalidad, hemos caminado muy bien. Y están trabajando enormemente, arduamente, en unidad, hacen sus juntas. Nos incluyen, hay diálogo, mis respetos, un 10 para los misioneros del Espíritu Santo. Exacto, y es que el Papa Francisco, a darse esta tarea, esta misión 2021-2024, conformado por laicos, jóvenes, personas incluso alejadas. Sí, ateas o que no creen en Dios. De la práctica. Sí. Nos da ejemplo, fíjate, nos da ejemplo. Exacto. Sí. Grupos pastorales hoy en nuestro templo que siguen caminando juntos, no flaquean, se fortalecen. Sí, la verdad que sí. En conjunto. Sí. Bueno, esta fase de implementación actual, 2025-2028, reiteramos, para quedarse. Sí. Que sea una evaluación, primeramente Dios, positiva. Sí, primeramente. Muy positiva, perdón. El Papa León XIV ha insistido en la sinodalidad. No es una lucha por el poder ni una redistribución de autoridad, sino una manera de custodiar juntos, como la Iglesia, el don que Dios le ha confiado. Y como dice, custodiar juntos el don de Dios que nos ha dado a través de la Iglesia. Eso es súper importantísimo. El reto pendiente que se tiene, que tanta voz, una voz real, no solo es la presencia. Tiene hoy a los laicos, las mujeres, jóvenes, dentro también de las decisiones de la Iglesia. Como bien decías, te escuchan. Sí. Escuchan tu opinión. Sí, exacto. El grupo pastoral. Y tan solo aquí, este podcast Laicos en Camino, que estamos en sinodalidad porque estamos con los sacerdotes que nos apoyan, nosotros como laicos y ustedes también como espectadores desde la otra parte de la cámara, estamos unidos haciendo sinodalidad, caminando juntos, ¿verdad? Exacto. Este podcast es un ejemplo muy claro. Y este podcast también, ¿cómo va a fortalecerse, amiga Reina? Con la opinión de ellos. Sí, exacto. Por eso nos interesa mucho su opinión, ¿verdad? Exacto. Temas relevantes a seguir creciendo, a seguir fortaleciendo este pastoral. Sí, exacto. Porque este es un apostolado. Mucho. ¿Verdad? Por mucho. Sí. Y ahora vamos a compartirles que la sinodalidad pues viene en la palabra de Dios, no tanto la palabra, pero sí el concepto de caminar juntos. Eso es súper importante porque está en la palabra de Dios, no es invento del Papa, de la Iglesia, está en la palabra de Dios y vamos a dar unos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, en San Juan capítulo 4, la samaritana en el pozo.
Fíjense qué importante. Jesús se detiene, se sienta, dialoga y escucha antes de revelarse. Cruza una frontera cultural y religiosa. Hablar con una samaritana. ¿Qué le dice ella? Tú, judío, me hablas a mí que soy samaritana, porque no se hablaba. Entonces Jesús está cruzando una cultura para comunicarse con ella, que nadie esperaba que cruzara Jesús esa cultura. Es una imagen fuerte de la escucha que no discrimina a quien vale la pena escuchar. A mí me enamora esos pasajes donde Jesús se acerca a las mujeres, y en este caso a ella, donde ella incluso llega a horas que nadie la viera para no ser juzgada, señalada, incluso corrida. Llega a una hora en pleno sol para que nadie esté y poder sacar agua, y en eso ahí Jesús pues le habla y la incluye en la conversación, la atrae hacia él, la libera. No, es que es una belleza. Y aquí está la sinodalidad. Jesús cruza las barreras de la cultura y de la religiosidad para encontrarse con ella. Lo que no es sinodalidad, hacer la diferencia de religión, hacer la diferencia de diferentes maneras. Pues es que yo soy samaritana, no le hablen, o ella es samaritana, no le hablen, ¿verdad? Y lo que sí es una sinodalidad, lo que hace Jesús. Jesús, no. De verdad que para profundizar en esta cita bíblica. La siguiente, el buen samaritano, en Lucas 10, dice así: la parábola invierte la pregunta, no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿de quién me hago prójimo? Por ejemplo, juzgamos muchos de que debiste de ayudar, y ahora la pregunta es ¿cómo debes tú ayudar? O sea, nosotros nos debemos hacer prójimos para los demás. La sinodalidad no espera que el otro se acerque, se hace cercana, se detiene y se compromete de forma concreta. Juzgamos, debió aquella persona hacer eso, pero yo lo hago, o yo estoy invitada a hacerlo, a ser yo prójima de otros, ¿verdad? Ahí también se aplica la sinodalidad, y por eso no es un invento de la iglesia, del Papa, la sinodalidad. Aquí Jesús lo hace. En el siguiente, lavatorio de los pies, no hombre, sí, que todos los conocemos, esta cita bíblica, Juan capítulos 13, dice: antes de pedirles nada, Jesús se arrodilla y sirve a los suyos. La sinodalidad nace del servicio, no de la autoridad que se impone. Incluso Pedro decía, no, Jesús, no te me acerques. O sea, todavía la mentalidad de autoridad la tenía Pedro. Dice, quien más sabe o manda es quien primero se pone de rodillas. ¡Ay, qué belleza! Y Jesús lo hace. Aquí está la sinodalidad. El primero que sea el último, el que sirva, ¿verdad? Así es. El que ya habíamos mencionado, el Concilio de Jerusalén, donde la primera comunidad cristiana discierne junta con el conflicto real, si los nuevos creyentes debían seguir toda la ley judía, y llega a un acuerdo comunitario. Fíjense aquí, súper importante, se reúnen para hablar del conflicto que está surgiendo, no hablan desde sus trincheras, cada quien y sus opiniones. Aquí la iglesia, Pedro, Bartolomé, todos estos apóstoles se juntan y surge un conflicto, pero lo enfrentan y lo hablan. Y como ya habíamos dicho, el conflicto era de que si los nuevos integrantes iban a circuncidarse porque no eran judíos o se tenían que circuncidar. Entonces, al final llegan a decir, no hay necesidad que se circunciden, más bien con la gracia y la fe es suficiente para la salvación y que reciban a Cristo, ¿verdad? Pero cómo en los conflictos se reúnen a hablar. Aquí está otro punto en la palabra de Dios. Y por último, el cuerpo de Cristo. San Pablo en 1 Corintios capítulo 12 dice, San Pablo compara la iglesia con un cuerpo, ojo, mano, pie, cada parte distinta y necesaria. Ninguna sobra ni puede decir que no necesita de los demás. Imagínense que digamos, no, es que yo no necesito de Luis. Yo hablando solo como el perico. Pues igual Luis que diga, yo no necesito de Reina, pues
Pues no, todos nos necesitamos. Es quizá la imagen bíblica más clara de lo que hoy llamamos sinodalidad. Unidad real en la diversidad de dones, ¿verdad? Qué tan importante es parte de nuestro cuerpo. No podemos dejar nuestra mano en el closet. Sí. Ahorita no te ocupo y déjame voy. O si le pasa algo a mi mano, decir no me interesa mi mano, aunque se me esté pudriendo, pues me afecta a mí, ¿verdad? Todo es tan importante. Sí. Uno para el otro. Exacto. Pues bueno, hermanos, para ir concluyendo, Luis. Pues vamos a hacer unas preguntas. Sí. Preguntas abiertas de conversación también para que tú saques tu libreta. Sí. Acuérdense, aquí es de libretita porque se lo dejamos a la mente, Luis, y tenemos tantas cosas que se olvida. Entonces aquí sí, saca tu libreta y anótale. Exacto. Busca también respuestas en la almohada. Ese buen consejo del Espíritu Santo para responder estas preguntas. Escríbelas y espera que el Espíritu Santo te ayude también. Sí, medítalas. A dar esas respuestas. Sí, exacto. ¿En qué momento de tu vida has sentido que la iglesia realmente caminó contigo, te escuchó y no solo te habló? Contéstame esa. Ay, pues yo muchísimas veces, la verdad, a lo largo de mi acercamiento a la iglesia, que ya son varios años, son bastantes años, de verdad que Cristo me ha hablado a través de sacerdotes, de compañeras de comunidad, de religiosas, de laicos santos. O sea, realmente a mí yo puedo decir que Jesús me ha escuchado a través de mi iglesia. De hecho, me acerco para una decisión difícil o fuerte en mi vida y me acerco a los sacerdotes, a personas laicas que yo les veo que tienen discernimiento y me acerco y me ayudan a tomar decisiones y que han sido muy buenas para mi vida. Entonces, sí han caminado conmigo. O sea, y en los momentos difíciles también, en los alegres, en todos, mis respetos. Yo soy testiga de que ha caminado conmigo. Otra pregunta. ¿Qué nos cuesta más como comunidad? ¿Escuchar o dejarnos escuchar? Yo creo que las dos, ¿no? Tanto escuchar como dejarnos escuchar. Yo pienso que esas dos. Muy bien. Porque muchas veces cuando pensamos que tenemos la razón, hay momentos de uno callarse y escuchar al otro. Pero como pensamos que nosotros somos todólogo, no hacemos el silencio para escuchar a otros. O sea, yo siento que las dos sí necesitamos. Y es escuchar sin interrupciones. Exacto. A veces hagamos una práctica. Sí. A ver, platícame, ¿cómo te fue el día de hoy? Muy bien. Pero a mí mejor. ¿Cómo? Pero a mí mejor. Ah, sí, cierto, sí. Pero fíjate que salí a comprar un material en las telas, porque, bueno, me confecciono ropa. ¿Cuánto te costó? ¿La tela? Ajá. Sí. Porque yo sé de un lugar, ya estoy haciendo una interrupción. Sí, exacto. Atropellando la conversación y metiéndome yo en tu conversación. Exacto. Entonces, identificar. Sí. Y dar esas pautas. Sí, si voy a escuchar, escucho que termines tú la idea que me quieres contar, no atropellarla y decir que yo también y luego yo sí, perfecto. Porque todo es importante. Sí. Lo que te sucedió hoy en día, sí, a mí me interesa, porque sabemos lo importante de ganas de expulsar todas estas emociones. Sí. Tristezas, alegrías, preocupaciones. Sí. Con una sola respuesta a veces. Sí. Vi una imagen donde una lágrima decía más que 1000 palabras. Exactamente, sí. Más que 1000 palabras. Sí. Entonces, pauta. Sí, muy bien. Tu tiempo. Sí. Otra pregunta. Anotar, sí, claro que sí. ¿Qué le dirías a alguien que piensa que esto de la sinodalidad es solo cosa de padres, de obispos,
Y no tiene nada que ver contigo, con la familia, con la sociedad. Pues yo le invitaría a informarle con lo que yo ya sé, decirle que sí es parte de toda la sociedad, de todo el ser humano, porque nacimos para convivir, no nacimos para ser individualistas. O sea, nuestra función y nuestro cuerpo es para compartir con los demás. Entonces, y demostrarle que la sinodalidad no es un invento de los sacerdotes. Acabamos de leer lecturas bíblicas donde Jesús es el primero, ¿verdad?, que camina junto con nosotros. Entonces, pues yo le explicaría mi punto de vista y todo lo que yo he aprendido para que si él quiere recibir bien el mensaje, adelante, pero yo quiero exponerlo, ¿verdad? Y el Papa Francisco dándole esta apertura a los jóvenes, padres de familia, niños, abuelos, adultos. Tú eres parte de esto. Que esta evaluación 2028 tú formes e identifiques que fuiste parte de, sí, como familia, sí, como sociedad, pero importante, como iglesia. Sí, como iglesia. Exacto. Pues bueno, queridos amigos, pues nos despedimos de ustedes. Que algo que se te haya quedado de este podcast, de este episodio, escríbenos abajo en el chat donde va a estar este video. Nos ayudaría a enriquecer lo que tu opinión. La verdad, queremos hacer una sinodalidad con ustedes que están atrás de la cámara y que nos compartan qué les pareció, qué aprendieron, o si se quieren quedar con una sola frase, recuerden que Jesús vivía caminando con nosotros, y eso es sinodalidad. El primero que vivió la sinodalidad fue Jesús, porque caminaba con nosotros, nos invitaba, como los que estaban camino a Emaús, preocupados, dialogando, y se presenta Jesús. Entonces así está, ¿verdad? Mi nombre es Reina Rodríguez. Luis Díaz. Te seguimos invitando como amigos, mi amiga Reina, tu amigo y servidor. Camina con nosotros En Laicos en Camino.